Buenas tardes y bienvenidos a Calvario ATX o Calvario en español o Calvary ATX. Estamos acá ubicados en Austin, Texas. Y feliz día de la resurrección, también conocido como el día de Pascua. Después de 3 días, Jesús resucitó de entre los muertos. Servimos a un Salvador resucitado que venció el pecado y la muerte. Nuestro Dios no está muerto y y la resurrección es la razón de nuestra esperanza viva. Ha resucitado. Antes de comenzar nuestro mensaje de hoy, leemos la promesa de la semana y oremos. La promesa número 101 del libro 129, Promesas de Dios, viene de Isaías 43:1, que dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nuestra esperanza viva se basea en el plan rendidor de nuestro Creador, que nos formó en la llaga de nuestra madre. El mismo Dios que llamó a Abraham y Jacob por su nombre y les cambió sus nombres a Abraham, sería llamado Abraham, padre de muchas naciones, y a Jacob, Israel, descendiente de las 12 tribus de Israel. Es el mismo Dios que descendió del cielo y se usó como uno de nosotros para redimirnos. Él es el mismo Dios que llamó por su nombre a Cefas, el pescador, y Saúl, fariseo y perseguidor de cristianos, y cambió sus nombres. A Cefas lo llamó Pedro y Saúl Pablo, columnas de la fe. Nuestro Redentor vive y su nombre es Jesús. Él te está llamando por tu nombre para que seas suyo. Él es el mismo Dios que regresará al fin de la gran tribulación para redimir a la nación de Israel. Ha resucitado. ¿Responderás al llamado de Dios hoy en tu vida? Vamos a ver, oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Murió y si hubiera terminado ahí, estuviéramos muertos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios fue resucitado por el poder de Dios. Y ahí es donde está nuestra esperanza viva. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Oramos por nuestra ciudad, Señor, nuestra comunidad hispana. Oramos por aquellos que están escuchando en línea, Señor, a las comunidades hispanas acá en los Estados Unidos, en nuestros países, Colombia, Santo Domingo, y a través, Señor, que tu palabra sea magnificada y que la gloria siempre sea para ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Miren, nosotros celebramos al Cristo resucitado cada semana porque ha resucitado. Hoy lo celebramos como cristianos a través del mundo, unidos. Pero como un cristiano es nuestro gozo cada día de la vida, cuando hemos sido transformados por el poder del Señor. Si esta es tu primera vez en Capilla Calvario, nosotros enseñamos la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo para equiparlo, para impactar al mundo alrededor como discípulo de Jesucristo. Ahora, si no conoces a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra seas transformado y lleno del Espíritu Santo para poder tener paz con Dios, el Padre. Hemos estado estudiando el libro de Mateo y hoy continuaremos en el capítulo 20. Esto es sin ir, ya que necesitamos
No necesitamos que desviarnos a otro evangelio para cubrir la historia de la resurrección. Acá mismo, en este capítulo donde estamos, vamos a poder repasar la historia. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y la buena noticia es que Dios se hizo uno de nosotros, murió para redimirnos de nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Ha resucitado. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Marcos presenta a Jesús como el Serbio sufriente profetizado en Isaías. Fue escrito para los romanos que tenían una gran población de esclavitud y no tenían línea para saber a dónde comenzaba la línea. El evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, un título mesiánico de la profecía de Daniel. Fue escrito para los griegos, los intelectos de la época. Y el evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Dios eterno que estaba con Dios en el principio y es Dios. Está escrito para el mundo. El evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías, o la palabra es Cristo, el Rey venidero y su reino. Fue escrito para un público judío, pero no es exclusivo de solamente los judíos. Nuestro mensaje se titula Nuestra Esperanza Viva. Por favor, Mateo 20, versículos 17 al 19, si quieren seguir. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregará a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y lo crucifiquen, más al tercer día de resucitar. Jesús había preparado a sus discípulos para su muerte. Y en muchas ocasiones, Él les había advertido acerca de su destino. Mientras viajaba hacia Jerusalén, Él retiró la oscura profecía de su muerte. Durante esta conversación, mencionó por primera vez la traición, la burla, la flagelación y la crucificación que le esperaba. Sin embargo, en medio de estas oscuras predicaciones, también impartió el mensaje de esperanza. Su regresión al tercer día. Extrañamente, los discípulos permanecieron en silencio en respuesta a sus palabras. Tal vez le costó aceptar que su amado Señor soportaría tanto sufrimiento. Comúnmente entramos en negación cuando nos enfrentamos a la verdad, especialmente sobre la vida, la muerte o el pecado. Qué tan difícil es saber que un ser querido está a punto de morir y uno no puede hacer nada. Aunque sean cristianos y uno sabe que van para el cielo, se los hace demasiado difícil aceptar eso. Muchos de nosotros acá hemos experimentado eso recientemente. Sin embargo, cuando se trata de hablar de la vida después de la muerte y de mi pecado, tentamos de desviar la atención y llamarla de nosotros, defletarla y llamar la atención sobre el hombre en la isla abandonado. ¿Qué va a pasar con esa persona que nunca conoció, nadie le predicó el evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Y esa es la táctica que usan los que no quieren saber de Dios. No se preocupe de la persona en la isla,
si servimos a un Dios bueno, ¿qué vas a hacer usted cuando escuches el Evangelio? ¿Cómo vas a responder? Nosotros rechazamos las cuestiones de la vida después de la muerte o negamos por completo su existencia. Recuérdense que empezamos con la historia del joven rico. Después de informar a sus discípulos, las últimas 4 semanas habíamos hablado sobre el hombre rico. El rey era el joven. Después de informar a sus discípulos sobre las dificultades de un hombre rico para entrar en el reino de los cielos, el Señor usó una ilustración de un ranchero que tenía una viña para instruir más a sus discípulos y contestar las preguntas de Pedro sobre qué le pasa a aquellos que han dejado todo para seguir a Dios. Si se recuerdan la semana pasada, Pedro estaba haciendo una pregunta valerosa que muchos de nosotros tenemos miedo de preguntar debido al abuso en la iglesia. Señor, lo hemos dejado todo. Y Jesús dice que habrá recompensa aquí en la tierra y en el cielo. Las recompensas no son solo las cosas financieras y materiales, como predica el Evangelio de prosperidad hoy en día. No. Vivir una larga vida, estar casado, tener familia y una carrera para proveer y empatar a los demás son bendiciones. El joven rico tenía todas esas cosas, pero estaba buscando la mayor recompensa, que era la clave para obtener la vida eterna. No se podía comprar, no se podía honrar. Era la gracia de Dios. Pero, ¿qué pasaba con el joven rico? Él valoraba más a su dinero que a Dios. Su Dios era el dinero. En aquellos días se enseñaba que la riqueza era una señal de la bendición y el favor de Dios. Prenden la televisión y van a escuchar el mismo mensaje. El problema no era acerca de la riqueza o si Dios te pide que des todo tu dinero. No, la cuestión es, ¿a qué amas más que a Dios? Yo sé que para mí, en un tiempo, era mi carrera. ¿Y usted? ¿Qué amas más que a Dios? ¿Qué te detiene de vivir y servir tu vida por Dios? Tal vez es otro evangelio que has escuchado. Hay otro evangelio que se está predicando hoy en día que dice: ok, si vengo de Jesús, ¿qué me espera? ¿Qué hay para mí? El evangelio de mí, de yo. Está vivo en la iglesia americana y también está el evangelio de la prosperidad. Dios quiere que seas rico, que tengas una mansión y que conduzcas un auto lujoso. Tenemos libros y predicadores que dicen que puedes vivir tu mejor vida ahora. Usan filosofías del mundo, como el libro El Secreto, tomado de la ley de atracción. Una filosofía que sugiere que los pensamientos positivos traerán resultados positivos a la vida de una persona, mientras que los pensamientos negativos traen resultados negativos. Esa basura se ha entrado a la iglesia. Entonces, si estás enfermo, es porque has pensado negativamente. Por eso estás enfermo. Tienes que pensar positivo y así no te vas a enfermar. Esa es la basura de este mundo. No es bíblico. Y eso es lo que están predicando en la televisión. Y ustedes se lo están comiendo como papitas. Solo necesitas nombrarlo y reclamarlo. En el nombre de Jesús, hermano. Otra mentira.
tenemos un evangelio aguado y estamos vendiendo un esquema de sembrar y cosechar para enriquecerse. Si sembras $10,000 en nuestro ministerio, el Señor lo multiplicará. Vivimos en la era de la iglesia aposta y perversa. Y está bien perversa. Lo que he hablado ahorita es solamente lo que está encima de la agüita, lo que se ve. Pero hay las cosas que se están haciendo en la oscuridad, están saliendo a la luz. Por eso es otro tema para otro día. La ilustración de la viña termina en el versículo 16 del capítulo 20, que es el versículo antes de este, que dice: así que los postreros serán los primeros y los primeros los últimos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La recompensa de responder a las buenas nuevas de Jesucristo es una oportunidad de recibir recompensa en la tierra y en el cielo a medio que le sirvas fielmente. Pero la recompensa más crítica es heredar tu lugar en el reino de Dios y recibir la esperanza que viene en la persona de Jesucristo. No es demasiado tarde para arrepentirse y volverse hacia Cristo. Es mejor recibir el perdón hoy y morir mañana y nunca servirle un día, que morir en tus pecados y estar eternamente separado de Dios en el infierno. El infierno es un lugar real. Esta es la gracia de Dios. Él nos da algo que no nos ganamos ni merecemos. El ladrón en la cruz es un ejemplo perfecto. Él no sirvió al Señor, no se bautizó, no habló en lenguas, no hizo nada. No fue a las calles a predicar. Puso su fe en Jesús. No hay reencarnación, ni cielo de vida, como dice la película del león, el Lion King, no sé cómo se dice en español, el rey de león, el muñequito. No. Hay una vida después de la muerte. Hay dos opciones. Usted puede nacer 2 veces y morir una vez, o vivir una vez y morir 2 veces. La primera es la muerte física. Este cuerpo va a morir porque está hecho de sangre, carne y hueso. En el cielo, nuestros cuerpos solamente van a tener carne y hueso, no sangre. ¿Está bien eso? Y la segunda es la muerte espiritual, donde tu alma está en castigo eterno. Aunque este cuerpo físico va a regresar a la tierra de donde vino, nuestro espíritu vivirá para siempre. O en el cielo o en el infierno. No hay otro lugar. Uno o el otro. Mira lo que dice Apocalipsis 21. Dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidios, los fornicadores y extrañeros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesús habló más del infierno que del cielo, porque Él no desea que nadie se pierda. Entonces, ¿por qué lo rechazamos cuando Él está llamando y tocando en la puerta de nuestros corazones? Aún ahora mismo. Pastor,
este es el día de la Pascua. Cójala suave, ¿por qué estás predicando un mensaje tan fuerte? Porque la gracia no era barata. El amor verdadero dice la verdad en amor. Verdad sin amor es brutalidad. Pero la verdad en amor es amor. Jesús le diría a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Poniendo tu fe en Jesucristo. Esto es el significado de nacer dos veces. Uno nace primero de su madre, la que lo partió. Pero hay un nacimiento del Espíritu Santo cuando uno pone su fe en Jesucristo. ¿Saben eso? Sin nacer de nuevo no puedes heredar el reino de Dios. Romanos 5, versículos 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No ninguna otra persona, solamente Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A menudo buscamos esperanza en ofrendas del mundo, como programas de esperanza, los 12 pasos, bosquejos, trucos de la vida, estrategias de afortamiento, terapias, filosofías y religiones falsas. Si bien estos pueden proporcionar un alivio temporal, pero en lo último no nos dejan satisfechos, porque hay un vacío que solamente puede llenar el Señor. No sé si esta es la primera o 10ª vez que has escuchado el Evangelio, pero quiero compartir nuestra esperanza viva, Jesucristo, y darte la oportunidad de responder al llamado de Dios. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según a su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay que renacer de nuevo. No es un bautismo en aguas. No es un bautismo de pequeño. No es una confesión o confirmación. No. Es algo, una transacción espiritual que pasa entre usted y Dios. Y solamente puedes hacerlo. Nadie por ti es entre usted y Dios. Entonces, por eso es que un niño pequeñito, un bebé, no pueden hacer esa confesión. No pueden dar esa transacción. Pero gracias a Dios por su misericordia, los niños que mueren antes de conocimiento estarán en el cielo. Los discípulos caminaron con Jesús y el Señor les tuvo que recordar frecuentemente que Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Examinemos unos versículos que hablan sobre esto. Primero, la primera vez que los da una clave a esto es cuando los escribas, que eran los abogados, oradores y escritores de la ley, y los fariseos, los conservadores religiosos, pidieron una señal. Y Jesús respondió en Mateo 12:40. ¿Por qué como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? ¿Se recuerdan la historia de Jonás? El hombre que corría
de Dios tenía un llamado a ir a la nación de Nínive, en Babilonia, donde estaban los asirios, y no quería ir, porque el Señor lo estaba llamando a predicar a una gente malvada. Ellos entraban a las tierras, se llevaban a las mujeres y a los niños, pero a los varones los enterraban en la arena, les sacaban la lengua, le metían un clavo y los dejaban ahí para que se murieran de la sed. Crueles, crueles. Y esta es la gente que Dios está llevando a Jonás ahí, y él se estaba tratando de escapar. Pero cayó en la boca del pescado y ahí estuvo 3 días. Ese es el ejemplo, ese es el señal que Dios dice que le va a dar a estos fariseos, a estos gente religiosa, hablándole de algo que debían de haber entendido como maestros de la palabra de Dios. En el capítulo 16, los grupos religiosos liberales y conservadores, los saduceos y los fariseos, piden una vez más una señal. Y Dios dice que una generación malvada y adúltera busca una señal, pero no se la da otra señal sino la señal del profeta Jonás. Al pesar del regaño de Jesús, la búsqueda de señales persiste hoy en día, y algunos dentro de la iglesia abrazan los movimientos centrados en señales y milagros. Mire, están buscando una señal. La señal es esta. Era la cruz y la tumba vacía, porque Jesús ha resucitado. Una pregunta: ¿es Jesús suficiente? Porque para muchos Jesús no es suficiente. Es Jesús más los milagros. Jesús más la prosperidad. ¿Es Jesús suficiente para tu vida? La respuesta debe ser sí. Pero nuestra carne, nuestros deseos, queremos más. Queremos más. Queremos cosas externas, materiales. En el mismo capítulo, Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Y Jesús lo exalta porque solo el Padre en el cielo podía revelar esto. Jesús diría que basado en este fundamento, en lo que has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia. No estaba diciendo que en Pedro, está diciendo en lo que Pedro había confesado. Lamentablemente, la Iglesia Católica tradicional ha tomado esto como que Pedro es el primer papa y tiene las llaves de las puertas del cielo. Solamente Jesucristo tiene las llaves a los que entran al cielo y no. Él fue el que murió por usted y resucitó para probar que era Dios. O estás cubrido en la sangre de Jesús o no. María no murió por usted, Pedro no murió por usted. Personas de grande fe que proclamaron al nombre de Jesús, pero ellos mismos también tienen que arrepentirse para poder haber entrado al cielo. Ustedes saben que ustedes pueden tener la confianza si mueren hoy, si van al cielo o no. Si usted no tiene esa confianza, eso debe preocuparle. Eso debe preocuparle más que cualquier otra cosa en este mundo que estás pensando. Más que las cuentas, más que el mortgage, más que cómo que vas a hacer el trabajo. Si usted no tiene esa confianza, no tienes nada.
regresando a Pedro. Cuando Jesús dice aquello, lo siguiente a los discípulos, desde entonces comenzó Jesús a declarar en Mateo 16:21 a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitará el tercer día. Él siempre termina con: moriré, pero voy a resucitar. Pero ninguno de los discípulos, ni los hombres, ni las mujeres escuchan eso, porque están en shock. ¿Qué? ¿Cómo es que el Señor va a morir? Miren lo que dice Pedro. Empuja a Jesús al lado y lo reprende, diciéndole que ni de ninguna manera esto va a suceder en mi guardia. Yo no voy a dejar. Yo soy Pedro, la roca, y a usted no le va a pasar nada. Recuérdese que le cortó el oído a uno de los soldados. ¿Y qué hace Jesús? Lo reprendió. Dijo: detrás de mí, Satanás. Entonces, ¿cuál es? ¿O Pedro es el Papa o Satanás? No, cójanlo en contexto. Cójanlo en contexto. La historia está diciendo que en un momento podemos ser cristianos y estar en el Espíritu y tener esa revelación. Pero cuando paramos de estar en nuestra palabra, cuando estamos metiéndole más basura de lo que está saliendo en la televisión o en el radio y llenándonos con eso, podemos tener la influencia de Satanás. Si ponemos nuestras manos, si lo descansamos un poquito, los empieza a hablar y decimos las cosas que suenan cristianas, pero en realidad son de Satanás. Pedro tenía una intención, pero el plan era para descarrilar a Jesús de ir a su misión. Su misión era ir a la cruz. Pero acá usa a Pedro para decirle: no hagas eso, usted está loco. No, nada. Mire, si Jesús no va a la cruz, no hay sacrificio por sus pecados, ni los míos. Y si no hay sacrificios por los pecados, entonces no los puede perdonar. Y después no hay resurrección. Y morimos en nuestros pecados. Y todos nos vamos para el infierno. Ese es el plan de Satanás, que se lleve a todos al infierno, porque ahí ese lugar fue hecho para él y sus demonios. Que cuando estaban en el cielo, un tercio de los ángeles decidieron seguir al ángel de la luz, al ángel de la música. Era el ángel más bonito y lo siguieron a él. Mateo 17, 22 y 23. Jesús les dice de nuevo, y con cada vez que les da el mensaje, les da un poquito más de la claridad. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matará, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. No están escuchando que Jesús dice que va a resucitar. O no quieren, o no pueden. No sé. ¿Por qué? Nosotros nos enfocamos tanto en la prueba que aparentamos nuestros ojos. Empezamos a pensar en la prueba, en la dificultad, que va a morir, que perdimos desde escuchar la bendición, que dice que va a resucitar. Y los aflojamos nuestros ojos, en vez de estar fijados en Jesús, bajamos los ojos y estamos: este barco se va a hundir, mi vida se está acabando, mi mamá, mi papá,
no sé qué va a pasar. Y los quitamos los ojos de Jesús y el plan de Dios para nuestras vidas. Porque la preocupación, el miedo, los descarrila. Perdemos la esperanza y nos entristecemos. El cristianismo de mejor vida ahora no se alinea con el mensaje del Evangelio. Como cristianos vamos a enfrentar pruebas y persecuciones, pero debemos pasar por ellas porque hay una resurrección al fin de la prueba. La resurrección es nuestra esperanza viva. Regresando al texto de nuestro mensaje, Mateo 20, versículos 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que lo escarcezcan, le azoten y lo crucifiquen. Y no escuchan la última versículo. Las últimas tres palabras no las escuchan. Porque lo que vemos acá, con cada recordario, el Señor comparte más detalles acerca de su muerte y resurrección. Antes de ir a explicar esto, es importante para nosotros saber eso, que a veces el Señor nos da una visión de algo que quiere hacer en nuestras vidas, pero no nos da el plan completo. No nos dice que las pruebas que vienen, porque si nos damos cuenta de esas pruebas, vamos a decir, no, Señor, ¿sabe qué? Yo estoy incómodo acá me quedo, porque eso se ve difícil. Esto se va a poner un poquito gráfico, no tan gráfico como la película de Mel Gibson, La Pasión, pero vamos a entrar un poquito a esto. En el ejemplo anterior aprendemos que él sería traicionado por alguien de su círculo íntimo, un amigo cercano, un discípulo que caminó con Dios en la tierra. Era uno de los 12. Caminaba con él. Sin embargo, lo traicionó. Profetizado en el Salmo 41:9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que di mi pan comido, alzó contra mí en el calcañar. Ahora, él anda detalles de que su amigo traicionero lo iba a traicionar a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Y sabe por cuánto? El precio era 30 piezas de plata, que también fue profetizado en Zacarías 11:13. Judas amaba el dinero más que a Dios. ¿Y usted amas al dinero más que a Dios? ¿O qué amas más que a Dios? Otra pregunta de reflexión. ¿Por cuánto venderás a Jesús? Si te ofrecen $100, ¿negarás a Jesús? $1,000, $10,000. ¿Cuál es tu precio para negar a Jesús? Si ustedes no pueden vivir ahora por Él, que no hay persecución, ¿cómo van a vivir por Él cuando las cosas se pongan difíciles?
No van a vivir por él. Va a ser como el tiempo de COVID. Van a estar cómodos encerrados en sus casas, no reunirse. Aún como hay ciertos gente hoy todavía. Y cuando te digan que no puedes comprar o comer o beber sin tomar la marca, bueno, tengo que comer. Preguntas para que se pregunten ustedes mismos. ¿A dónde está su camino con el Señor? Los líderes religiosos no podrían llevar a cabo la asistencia de muerte, pero entregaron el Mesías de ellos, el Mesías judío, que habían rechazado a los gentiles, a los romanos. Hoy en día hay mucho antisemitismo en el mundo y aún en la iglesia. Porque la iglesia ha entrado a la teología de que ellos han reemplazado a los judíos. Están muy equivocados. La iglesia nunca va a reemplazar a los judíos. Hay un plan para los dos. En la gran tribulación, los judíos al fin van a reconocer que su Mesías es Jesús. Hoy vivimos en la era de la gracia y todos pueden estar salvos o, como el oído completo, cuando confiesan que Jesús es el Señor. Entonces, ¿quién mató a los judíos? Si ven la película, muchas películas como esa película, tan linda la película, La Pasión, le mete la culpa a los judíos. Van a Italia y los católicos le meten la culpa a los judíos. Pero no fue los judíos ni los romanos, fueron nuestros pecados que mandaron a Jesús a la cruz. Usted es tan culpable como yo de mandar a Jesús a la cruz, porque Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Saben eso? Se burlaban de Él poniéndole una corona de espinas y un manto. Lo golpeaban, lo abofetaban y le arrancaban los pelos de su barba. Después le tiraban un puño y le dijeron: dilos quién te fue el que te pegó, burlándose de él. Se burlaban de él cuando estaba colgado en la cruz. E incluso los dos ladrones que estaban al lado. Ellos dicen que Él vino a salvarnos, pero ni siquiera puede salvarse Él mismo. Si solamente supieran que esa era la humildad del Señor, Él podía llamar una legión de ángeles que había venido acabado con todos ellos. Él estaba fue de humildad que fue a la cruz. Él vino a una misión. Y aún antes, cuando estaba en el jardín, le preguntó al Padre: si hay otra manera de no tú beber esta copa, quítamela. Pero no había otra manera. Dios tuvo que bajar y hacerse como uno de nosotros para poder morir por nuestros pecados. Era el Cordero sin mancha, el que los quita nuestros pecados. Todas estas cosas fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. A él, cuando lo azotaron, hacían el azote
era hecho de varios trozos de cuero y de hueso y plomo. Y aún los judíos decían que eran 40 manazones para la misericordia. Pero los romanos podían pegarle siguiendo. El objeto era para que la persona confesara que había pecado. O si no lo hubieran hecho, de todas maneras, iban a comenzar para que no los mataran. Estas cositas de piedra, de hueso, se le entraban a la carne y cuando salía se le arrancaba la carne. Y el Señor no abrió su boca. Porque dice, por sus llagas somos limpios, somos curados. La mayoría de la gente moría sobre eso. Pero a él no le quitaron la vida, él entregó su espíritu cuando estaba en la cruz. Y hubo una oscuridad por 6 horas en el mundo. Científico, búsquelo. Fue crucificado. Los persas inventaron la cruz, pero los romanos la perfeccionaron para que tuviera lo más posible. Había más de 250,000 judíos crucificados. Y los romanos estaban mandando un mensaje: no jodas con la ley de los romanos. Pues eso es lo que le va a pasar a usted. Entonces, imagínese eso. Los discípulos saben qué significaba la cruz, la crucificación. Uno puede entender entonces por qué no escuchan lo demás, porque el minuto que dice va a ser crucificado, imagínense lo que le están pensando. El Señor no le quebraron ni un hueso, como profetizado en los Salmos. Pero estaban en tanto trama que no escuchaban, mas al tercer día resucitaría. Yo tampoco escucho, muchos de nosotros no escuchamos eso tampoco, porque usted empieza a hablar de un accidente y que hay sangre y se le quebró el hueso, ¿no? Y yo cierro los ojos, tapo los ojos, no me cuente más, y no escucho la resta, no escucho el demás de la historia. Imagínense estos discípulos. Aunque Lucas también nos dice que el Señor le ocultó estas cosas. Era demasiado para entender todo. Él estaba demasiado para poder entender esas cosas. Pero pronto sus ojos estarían abiertos. Hablando de Lucas, ya que vamos a cerrar. Leemos Lucas 24, versículos 1 al 7, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro con otras mujeres trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Pero encontraron la piedra removida del sepulcro. Entraron pues y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que ellos estaban muy perplejos acerca de esto, que he aquí, 2 hombres estaban junto a ellos, con vestiduras resplandecientes. Entonces, como tuvieron mucho miedo y inclinaron sus rostros a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios. Acuérdense de que como te habló cuando ustedes todavía estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. Marcos 16 nos dice que las mujeres planearon usar las especias para ungir el cuerpo de Jesús, porque no tuvieron tiempo, porque era el día de la Pascua que lo habían matado. Entonces rápidamente le bajaron el cuerpo
y no se los entregaron a ellos para preparar el cuerpo, sino lo enterraron en la tumba. Nadie pensaba, creía o se recordaba que él iba a resucitar. Si leen Mateo, los líderes religiosos sí se recordaron que él había dicho eso. Interesante, interesante. Él no estaba ahí porque Él ha resucitado. Amigos, no servimos a un profeta muerto o un maestro muerto. Servimos a nuestro Dios vivo. La tumba no pudo contenerlo. Él ha resucitado. El Salmo 1:18, versículos 17 al 18 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de él. Ya. Me castigo gravemente, ya. Mas no me entrega a la muerte. Esa palabra ya es Yahweh y no se pronuncia mucho. Él venció el pecado y la muerte. Y nuestra esperanza es la resurrección. Nuestra bendita esperanza está en el regreso de Jesús, porque seremos como Él. Este cuerpo corruptible será puesto sobre un cuerpo incorruptible. La muerte es derrotada y la tumba está vacía. Ha resucitado. Una pregunta para ustedes. ¿Están tan enfocados en este mundo y en el día al día que le hemos olvidado que el Señor va a regresar? Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Todos comparecemos ante el juez justo, los muertos y los vivos. La pregunta será: ¿estoy cubierto en la sangre del Cordero? Si no, hoy es el día para ponerse de bien con el Señor. Y no lo voy a hacer que repitan algo especial. Esto es entre usted y el Señor. Él conoce su corazón. Si usted quiere pararse y venir al frente después, cuando estamos en la adoración, bien pueda. Si nada más quieren oración por otras cosas, bien pueda. Pero hoy es el día, mañana no es prometido. No importa qué joven o qué viejo estén, mañana no es prometido. Acá estamos un día y mañana no. Pero todos vamos a estar parados. Mira lo que dice Juan, capítulo 5, 24 al 29. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, no solamente el que la oye, y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Recuérdese que la semana pasada dijimos que estamos viviendo en la 11 hora, la 11ª hora. Falta una hora. Y ahora es, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oirán vivirán. ¿Quieren escuchar la voz del Señor? Esta es la palabra del Señor. Hebreos nos dice que en tiempos anteriores el Señor hablaba por profetas, maestros, reyes, pero hoy habla por su palabra. No sigan buscando las señales y los milagros. Busquen al Señor acá en la palabra de Dios.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le da autoridad de ser juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. No está hablando de buenas nuevas, porque recuerden que el Señor dice que no hay nadie bueno, solamente Dios. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O estás cubrido en la sangre del Señor o no. Porque si estás cubrido en la sangre del Señor, lo que ven es bueno, porque han visto, ven al Señor y no te ven a ti. Tus pecados no son reconocidos. La palabra de Dios dice que estamos justificados. Quiere decir que el Señor ha pagado el precio y los ve como si nunca hubiéramos pecado. El velo que una vez nos separó se ha sido rajado por el Señor mismo. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo que estaba en el templo, dicen que de para arriba para abajo, y no algo, y lo abrió. Y ahora tenemos acceso al trono de Dios por parte de Jesucristo. Solamente. Abre los ojos de tu corazón y pon tu esperanza en Jesús, alejándote de tu pecado y corriendo hacia Dios, pidiendo perdón. Él es justo y te perdonará. Pero usted no sabe lo que dice, no importa. No importa. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Cuando nos rodean circunstancias pesadas, nuestro primer instinto es buscar un cambio en nuestra situación. Pensamos, si tan solo podría suceder esto, todo sería mejor. Pero en lugar de enfocarnos únicamente en nuestras circunstancias, debemos fijar nuestros ojos en Jesús, quien resucitó entre los muertos. En Él encontrarás la verdadera vida y esperanza. En lugar de confiar únicamente en nuestros esfuerzos para seguir adelante, debemos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Ofrecer una esperanza que va más allá de nuestras luchas más exigentes. No importa qué difíciles se pongan las cosas, el Señor resucitado puede darnos fuerza y guiarnos. Él incluso puede rescatarnos completamente de estas situaciones si es su voluntad, no la mía. Hallamos fortaleza, esperanza y consuelo en Jesucristo, nuestra esperanza viviente, porque ha resucitado. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Te amamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias porque has completo tu misión. Viniste a la tierra y conquistaste a la muerte y el pecado. Y resucitaste, Señor. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra bendita esperanza es que sabemos que tú regresas de nuevo, Señor. Y que en ese día que regreses, que los encuentres ocupados haciendo las cosas que los has llamado, Señor. Pero aún, como dijiste en tu palabra, los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Hay gente que hoy, mañana no es garantizado y pueden morir hoy. Que hoy sea el día de salvación para ellos. Que hoy sea el día de salvación para aquellos que están escuchando tu palabra hoy en día, Señor. Para que los días que siguen te sirvan con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su mente, todos los días que les quedan de hoy para adelante. Le damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga. Y feliz día de la resurrección. Ha resucitado. Dios nos bendiga.